¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va, Benjamín? Un placer estar aquí en nuevo. Sintético estuvo con la introducción, ¿eh? Sí, no, está bien, está bien. Creo que amerita, los tiempos ameritan. Me estuvieron presionando antes del arranque. Así mismo. Bueno, ¿qué te parece si vamos al invitado esta noche? Está con nosotros el futuro ministro del Interior, el señor Enrique, actual senador, por supuesto, Enrique Riera. ¿Cómo te va, Enrique? Gracias por visitarnos esta noche. Gracias a ustedes por la invitación, Richard, Benjamín. Bueno, aquí estoy a disposición, muy activo, muy intenso. La verdad es que es un desafío muy grande y como cuando todas las cosas, cuando uno se empieza a adentrar, se empieza a apasionar y es una visión muy amplia la de seguridad, ¿verdad? Mucho más de la que generalmente la gente ve, la policía, sus actuaciones, no. Sí, más todavía con la visión que el presidente le quiere dar a la tarea que me encomendó. Correcto. Faltan, hablando del presidente y de ustedes, los miembros del gabinete, faltan solamente 23 días para el cambio de gobierno. Las expectativas que eran antes, después de las elecciones y que se moderaron porque transcurre un periodo bastante largo entre la elección y la asunción, ahora se van a relanzar en estas próximas 3 semanas y media que restan. Y uno de los capítulos en los que la gente tiene fijada la mirada es la seguridad, fruto de la inseguridad ciudadana que existe. Y es cierto lo que vos decís, es un problema mucho más amplio, pero se van a medir acciones concretas que vayan a librarse desde el Ministerio del Interior y la Policía en materia de inseguridad ciudadana. Después vamos a hablar del crimen organizado, temas más, incluso aún más complejos, pero este interés ciudadano en la inseguridad es superlativo. ¿Cuáles serían las medidas puntuales de arranque, Enrique? Bueno, las medidas concretas dentro de los 100 primeros días que me encomendó el presidente esta semana fueron 3, que ya la venimos hablando, ¿verdad? Uno es súper medible, es triplicar los linces. Para hablar en números, hoy son 665 y él pretende incorporar 1.200 más. Esto implica también, obviamente, conseguir 600 motocicletas de más de 600 cilindradas que sean capaces de transportar 2 hombres armados a velocidades superiores a las de los motochorros y los delitos a los que acudan. La segunda medida tiene que ver con algo que nos duele mucho y muy de cerca, que es la violencia familiar, intrafamiliar. Ahí estamos hablando de las tobilleras electrónicas, una tecnología que está disponible hace años en muchos países, pero que curiosamente en Paraguay, a pesar que la ley tiene 5 años, se pasaron 5 años discutiendo quién las iba a implementar. Hoy terminó la discusión, va a quedar a cargo nuestro. Y esa es la segunda medida para mantener al agresor lejos de su señora, de sus hijos, de su familia, y se va a ser monitoreado. Voy a dar más detalles después. La tercera medida, que es la que creo que va a hacer que los números se desinflen o que haya una tendencia a la baja, es el dramático problema de la violencia urbana, bien decías, en Capital Central y en algunas grandes capitales, que tiene que ver con el consumo de drogas y el microtráfico. Los números crudos que maneja la policía, que lamentablemente hay más de 90.000 jóvenes que son adictos o que consumen sustancias psicotrópicas en Capital y Central, preferentemente, y el 80% de los delitos que se produce tiene este origen. Es decir, que si nosotros atacamos en 3 frentes, por un lado la producción, la oferta, como quien dice, que va a quedar a cargo de la Fuerza de Seguridad del Estado, el combate al crimen, a los microtraficantes, a los traficantes de la muerte, Ministerio del Interior y todos sus aliados, léase Senat, etcétera, etcétera, Policía Nacional. Por el otro lado, la demanda, que son los que consumen, enfocado básicamente con un problema de salud pública, donde actuará directamente el ministro de Salud designado, el doctor Pipo González, y el Centro Nacional de Adicciones, tratamientos ambulatorios, etcétera. Y un tercer eje, que es los que no venden ni consumen, los que todavía están libres, que es Ministerio de Educación, Luis Fernando País Ramírez, y todos los que estamos empezando a trabajar para que
la comunidad educativa, entiéndase, directores, profesores, padres y alumnos, sepan con qué se enfrentan y cómo lidiar con esa realidad que sucede en miles de colegios todos los días, porque los chicos son los que están presos de esta tragedia. Si este trabajo coordinado de 3 áreas muy sensibles funciona, automáticamente tendría que bajar lo que vemos todos los días en la tele, el celular, la mochila, que son robos aparentemente pequeños, pero que hostigan a la población, que pueden terminar muy mal, porque la gente se resiste y ahí puede recibir un tiro o alguna lesión grave, porque lo que hacen es robar para volver a vender, para volver a consumir. Entonces, cortando el ciclo del consumo, creemos nosotros que pueden bajar los números y naturalmente a eso sumarle la parte represiva, la aplicación de la ley y el combate con los linces que estarán triplicados en su número, ¿verdad? A propósito del complemento que creo que habría que mencionar también, Enrique, que forma parte, digamos, de un elemento muy importante dentro de este esquema es, por un lado hablabas de la represión y de las medidas, pero también las medidas punitivas. En este caso entiendo que el Ministerio de Justicia, a través de, por supuesto, de su política penitenciaria, bueno, tenemos un gran problema allí, que solamente 3 de cada 10 personas privadas de libertad tienen condena, y muchas veces ni siquiera llegan a cárcel, se les suelta a la comisaría, que también va a ser un problema. ¿Cómo van a trabajar en ese sentido? Porque es, repito, parte de la cadena, la administración de justicia en este caso. Muy buena lectura de cancha, Richard. Ya me reuní con el doctor Barcini, que además de ser mi amigo, fue mi compañero de colegio, o sea, el trato es de hace familiar. 40 años nos conocemos, y entiende él perfectamente que su problema es mi problema, no solamente por lo que estás diciendo, que es una realidad, cárceles que están abarrotadas en condiciones infrahumanas y que son grandes universidades del delito. Entonces, si nosotros detenemos a un consumidor de droga y lo mandamos a Tacumbú, sale peor. La idea es que la Fiscalía y la Policía coordinen este trabajo y caigan en manos de un especialista, y con un tratamiento podamos recuperar a ese chico para no seguir agravando su situación, ¿verdad? Pero también es bueno decir esto, ¿verdad? El ciudadano que está mirando el programa no necesita más excusa, aquí el resultado. ¿Sí? Y yo no le puedo más acusar a la Fiscalía o al Poder Judicial o al Ministerio de Justicia. No, el Estado somos los 4. Entonces tenemos que trabajar juntos. Probablemente, y siempre cito, el ejemplo más eficaz y doloroso a la vez, el de Marcelo Pecci. Todos hemos visto lo que pasó, sufrimos, lloramos, pero también hemos visto, yo por lo menos con admiración, cómo la policía científicamente identificó, los agarró, luego nos mostró las pruebas, GPS, movimientos, filmaciones, todo, y después la justicia los condenó ejemplarmente. Y ahí termina el proceso, desde la detención hasta la condena. Y ahí hay que trabajar juntos. Yo no puedo hacer lo que los jueces hacen, claro, mucho menos los fiscales, pero sí debo sentarme con ellos y tratar este tema y explicarles que el Estado somos todos. El ciudadano quiere seguridad. El Estado le tiene que brindar seguridad en todas sus funciones. Tiene que haber una policía eficiente, tiene que haber un fiscal valiente y tiene que haber un juez diligente. Y cuando se cierra el proceso, entonces tendremos resuelto ese problema que, como vos decís, es dramático. Tenemos, la última vez que hablé con el doctor Barcini, si la memoria no me falla, 19,000 presos detenidos y, como vos decís, 70 a 80% sin condena. Además, inexorablemente salen peor de lo que eran cuando entraron. Y ahí también hay cuestiones legislativas, que es el abuso de la liberación. Por un lado, del uso de la prisión preventiva, cuando no es necesario, y eso abarrota las cárceles. Pero en segundo lugar, se los libera, vuelven a delinquir, entran, se los libera, vuelven a delinquir, entran, y cada vez esa rueda los va tornando más peligrosos para la ciudadanía. Y la idea es que salgan mejor de lo que eran cuando entraron. Ese es el concepto, digamos. Pero esa es, como decís, una universidad de delincuentes profesionales, así como está concebida y así como se ejecuta hoy en la práctica. Estas primeras medidas, ¿cómo garantizarlas desde una policía con problemas internos también? Porque hay que combatir el crimen o el delito, la delincuencia, los delincuentes,
que abundan en la sociedad, los hay, que vamos a hacer, es parte de la realidad, pero también forma parte de la situación interna de la policía, que muchas veces está comprometida con esos hechos que debe combatir. Bueno, en ese sentido hay algunas medidas que garantizan reducir los riesgos. La primera de ellas, empezando desde el presidente, siguiendo por el futuro ministro y el comandante de la policía, fue la decisión de elegir el mejor de los mejores. Estamos hablando de una preselección de los comisarios de una promoción que tienen un currículum impecable, donde salió una lista corta de buena fe de 6. Después con el presidente dijimos, ¿cuál es el mejor de los 6? Porque ahí estaban Messi, Zlatan, Ronaldo, Neymar, estaban todos. Bueno, hablar con este buen señor, decirle que va a ser comandante de la policía por una decisión que hemos tomado, pero que quiero ser claro en esto, ¿verdad? Que cuide muy bien quién va a ser su director administrativo, pues si falta un litro de combustible o un celular, se va con toda su promoción. Y yo pasé el mensaje, ya me reuní con el señor, obviamente es el presidente el que lo va a anunciar, o vamos a elegir a medida que se acerque el 15 de agosto quién va a ser el próximo comandante de la policía. Y también hay decirte un gesto que fue una decisión conjunta, ¿verdad? Yo me reuní con el ministro González, que entre paréntesis se está portando muy bien con nosotros, nos abrió las puertas, nos está mostrando números, proyectos en curso, y con el comandante Fleitas. Y el comandante Fleitas, como todo hombre imperfecto, como nosotros, como ustedes, pudo haber tenido algunas cuestiones, pero en líneas generales nosotros no tenemos cuestionamientos con él. Y esto debo decirlo porque él planteó en esas reuniones de transición la posibilidad de irse antes del 15. Y yo le dije que no, le pedí por favor que no, delante de su propio ministro, por 2 motivos. Primero porque hay que entender que a partir de las 9 de la mañana del 15 de agosto, cuando se firma el decreto, lo curioso es que yo firmo mi propio decreto, por eso le llaman primer ministro, porque firmo el mío y después tengo que firmar el de mis colegas, ¿verdad? Y en ese minuto el ministro actual se va a descansar y todo lo que suceda, digamos, queda a cargo del que entra, todo el gobierno, particularmente el tema de seguridad. Entonces le dije a mí, yo necesito que un jefe de policía en funciones me acompañe unos días hasta que yo aterrice, me ubique, ponga a los jugadores en su lugar. Pero también por este motivo, si usted no tiene grandes cuestionamientos, si usted no tiene grandes denuncias, acusaciones, ¿por qué no tendría usted que invitar a su familia, a sus amigos, a sus vecinos y hagamos un acto grande e importante delante de sus comandados y retírese por la puerta grande? Y que el otro entre con el decreto del nuevo presidente también por la puerta grande para que la institucionalidad se mantenga y se fortalezca, que es nuestra materia pendiente para llegar al grado de inversión. Porque si no, si usted se va antes del 15, lo más liviano van a decir, y le nombró Marito, lo echaron. El otro va a entrar con un decreto firmado por un presidente que se va. Tampoco tiene mucha lógica. Hagamos las cosas a la luz del día, a la luz del sol. Y quedó muy satisfecho. Así que esas son cosas que van a ir quedando como la instrucción precisa que el presidente me dio. Yo le transmito en nombre del presidente que él nos va a recaudar, que este ministro nos va a recaudar. Por lo tanto, usted tampoco va a recaudar y que vaya pasando la voz hacia el interior hasta el último. Y me dijo, yo estoy 100% de acuerdo. Es un vicio arraigado por muchos años en algunos sectores. Y bueno, y me dijo, pero si fuera necesario, le dije yo, tendrá usted que pasar los antecedentes a la fiscalía. Si usted no está de acuerdo en estas condiciones, no va a poder asumir. 100% de acuerdo, estoy de acuerdo y lo vamos a hacer. Tenemos un par de preguntas. Sí. Porque queremos analizar también el tema del crimen organizado y lo que fue noticia esta semana con la incautación de droga que sale de nuestro país en puertos europeos. Pero hay una cuestión en tu carácter de formación de abogado, de una familia antiestronista. Después de tus declaraciones con relación a supuestamente los controles aleatorios que van a haber, siempre es importante aclarar algunos puntos, sobre todo cuando se sacan de contexto en algunos medios que están bastante especializados en eso, Enrique. Y queríamos conocer realmente cuál es la situación
sobre los controles aleatorios, porque hay como una suerte de reminiscencia de la época de la dictadura, y yo entiendo que por tu formación, por tu familia y por tu tradición colorada, evidentemente ese no es el espíritu de ese principio. Para aclararlo más brevemente, Enrique. Bueno, gracias, Richard. Sí, es una buena pregunta. Yo creo que tenemos que encontrar un justo medio. En este momento nadie le pide papeles a nadie, o si te piden te coimean. La gente desconfía y con razón, ¿verdad? Muchas veces. La idea de poder controlar es la idea de generar la sensación de seguridad, no de control político. O sea, si a mí me paran en la calle o a Benjamín y yo diré dentro mío, quizás por mi formación, como decís vos, qué suerte que están controlando, ¿verdad? Si se van a hacer barreras, pues hay que tener cámaras, tiene que ser un lugar iluminado, se tiene que avisar. Nuestra infraestructura permite eso. Si yo pongo una barrera, por decirte, en la ida a Ciudad del Este, no hay forma de salir y quedas tranquilo. Se pueden poner también control de lectura facial, registro de placa, pero tiene que haber algún control, porque esto generó una discusión al interior del Senado saliente con mi colega del CIRE, porque ella decía que era violación de los derechos humanos, y yo decía que por el contrario, hay un interés general por encima del personal, y realmente si... ¿Cómo vamos a encontrar la droga que va en los doble fondos de los camiones de pasajeros si no se puede parar en la ruta un camión uniformado, identificado y que pida documentos o que diga como salen las películas Open the Trunk, abrir la valijera a ver si hay un muerto, si hay armas o si hay droga, ¿verdad? Y después te dice, bueno, disculpe la molestia, señor Richard, puede seguir camino. ¿Cuál es el problema de perder 1 o 2 minutos a cuenta de la seguridad de todos? Entonces yo creo que esto es la sensación de que te van a controlar. ¿Por qué? Con esto termino, Richard, un comentario un poco irresponsable. ¿Por qué los perros ahora contratan un Uber después del tercer tiempo o después del partido del EXA? Claro. Porque saben que hay barreras, le van a controlar, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, la percepción de que te están controlando, las cámaras también son una percepción. Tiene que cambiar y eso es en lo que vamos a trabajar. No vamos a tener tiempo de desarrollar el tema del crimen organizado porque es un capítulo muy denso y tiene muchas aristas, pero para redondear la parte esta de seguridad interna, de inseguridad ciudadana que la gente sufre, padece y tiene tanta preocupación al respecto, te quería preguntar acerca de los linces que muchas veces desde ciudades, desde otras ciudades que no son Asunción, miran y dicen, che, nosotros no somos paraguayos, es decir, van a tener presencia en otras ciudades del país. Y este tema que planteabas de las cámaras, tenemos un montón de cámaras fuera de uso, reconocimiento facial, la tecnología, ¿cuál va a ser el papel que va a cumplir en esta gestión Central. y en el corto plazo? Central la tecnología, Benjamín, porque hoy por hoy la tecnología a mí me sorprende. Yo estoy viajando a Buenos Aires, donde en la ciudad de Buenos Aires las autoridades nos van a mostrar lo último de lo último, hablando con gente experta en Israel de seguridad. Ellos de 1 a 10 están en 9. Pero ¿sabes cuál fue la clave? Y es lo que pienso hacer acá. Aliarse con el sector privado. Hoy hay cámaras en Biggies, en la farmacia, en los supermercados. Pregunta, ¿por qué no pueden ir todos a un centro de formación para tener toda la ciudad o todas las ciudades cubiertas, enlazadas por tecnología? Lo segundo, lo del crimen organizado. En este valiente programa lo hemos denunciado. 1.500 pistas clandestinas en el Chaco, falta de radares, falta de escáneres. Nadie vio 60 toneladas que pasaron por delante de las narices, se descubrieron en Europa. Bueno, el presidente y yo coincidimos que se acabó el carnaval, que hay que empezar a poner los radares. El escáner, esto espero que me tomen en serio, ¿verdad? Está puesto al costado de la ruta, se llama centro de escaneo, o sea, pasa el camión que quiere. No es que vos pasás por un arco y si no, no puedes subir al río, ¿verdad? Yo me fui a Terpor, hablé con los Dos Santos, hablé con los Bosch, familias que hace 70 años están en el rubro, están desesperados porque el amigo Yucio levantó el servicio de escáner y levantó el control en los puertos privados, claro, y prometió un escáner en todos los puertos y pusieron en uno, curiosamente, y generó un desbalanceo en la competitividad porque en un lado había escáner y en otros no. ¿Por qué no pusieron en todo? ¿Cuánto cuesta un escáner? ¿Cómo esperaron 5 años? ¿Cuánto daño le hicieron a Paraguay contaminando contenedores? Bueno, esas son preguntas que esperamos responder. Esto vamos a ampliar en otra ocasión. Desgraciadamente tenemos que pasar al le deseamos éxito. Ojalá que esté antes del 15 de agosto con nosotros. Sí, y después sí, también. Sí. No, ese es un comentario cortito. Yo ya sí les anticipo que esta va a ser una actitud que el presidente nos pidió a todos. Primero, un plan de 100 días, por lo que me preguntaron,
Y segundo, dar la cara, con aciertos y errores. Comunicarse con la gente y no dejar que la gente especule. Ya cada uno creerá lo que quiera, pero todas las veces que sea posible, informar, comunicar, explicar por qué acertamos, en qué nos equivocamos, para que no haya un gobierno de espaldas a la gente. Gracias, senador, por su Enrique, tiempo. muy amable. Gracias a ¿Nos ustedes. vamos a la pausa? Hacemos la pausa. Ya volvemos Ya a un tema de volvemos. mucho interés, por cierto. Segundo bloque de Fuego Cruzado. Estamos en comunicación ahora con el concejal del municipio de Ciudad del Este, el señor Ernesto Guerín. Ernesto, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Richard. Buenas noches, el señor Benjamín Liviere. Un gusto poder conversar con usted y con la teleaudiencia de Fuego Cruzado. Bueno, finalmente, en el caso, vamos a hablar del caso Miguel Prieto Benjamín, a propósito de esta imputación que se dio, imputación y admisión de imputación que hizo el juez José del Mas. Ya convocatoria incluso Exacto, a la audiencia para imposición de medidas. El próximo 28 de julio. Bueno, y a propósito de eso, Ernesto, una de las personas que impulsó, digamos, estas denuncias, no de ahora, sino de hace meses, incluso años, fue tu caso también y el de, por supuesto, de la Contraloría Ciudadana allí en Ciudad del Este. Bueno, evidentemente, esta primera imputación es, por supuesto, un primer avance de otros que probablemente puedan venir después, Ernesto. Sí, así mismo. El intendente actual tiene más de 20 denuncias, ¿verdad? Lo que pasó ahora fue la primera después de 3 años, Richard. La primera denuncia que entró ahora después. Concuerdo lo que dijo la otra vez el senador Bachi Núñez, perdón, que esto es la punta del iceberg recién. Esta es la primera imputación que el intendente recibe, ¿verdad? Y pedimos también que al Ministerio Público pueda interceder también, porque tiene más de 20 denuncias y esperamos que continúe también los demás casos, ¿verdad? Es así, Ernesto. Bueno, un gusto charlar contigo. Mencionábamos nosotros que además se da en el contexto de una situación que fue de las peores que se registró en nuestro país en mucho tiempo, en el marco de la pandemia. Y es el primer caso que involucra a una autoridad, en este caso municipal, con hechos irregulares cometidos en pandemia. Un doble atentado de carácter, por un lado, el hecho de corrupción propiamente, pero además por la situación tan fea que atravesamos en aquella época, y Ciudad del Este fue uno de sus epicentros. Entonces, la primera pregunta, Ernesto, es ¿cómo se recibió esta información a nivel de la ciudad en general y de la Junta Municipal en particular? Sí, un placer poder hablar contigo, Benjamín. Este tema del tía Chela, esto surgió en la administración, o sea, en la junta anterior fue que vino la denuncia que hizo Celso Miranda, fue el que denunció esto. Y ellos fueron los que hicieron todo el proceso completo. Nosotros acompañamos la denuncia del ex concejal Celso Miranda, que esto viene acompañado también con la Contraloría Ciudadana, Benjamín. Acá hay un equipo de políticos, vamos a decirle, y ciudadanos que se unieron e hicieron este tema de la ciudadanía, Contraloría Ciudadana que se llama, que está la licenciada Magdalena Montiel, que están de distintos partidos, Pachaquería, Liberal, Colorado y algunos de otros movimientos donde participaron e hicieron esta denuncia. La ciudadanía tomó esto como una esperanza, ¿verdad? Una esperanza porque en pandemia se vivió momentos muy difíciles y hoy vemos que tenemos esperanza, que el Ministerio Público se está moviendo y está haciendo, esperemos que haga justicia, ¿verdad? Porque realmente hay muchos hechos de corrupción en la administración Miguel Prieto. Siempre dije, Benjamín, que yo no tengo nada en contra del intendente actual como persona, pero como administración sí tengo mucho que reclamarle y la ciudadanía en general, Benjamín. Continuando un poco con la pregunta que mencionaba recién Benjamín en relación, ¿cómo es el ánimo, evidentemente, ahí en el municipio y sobre todo en la Junta Municipal, donde, bueno, evidentemente los aliados de Prieto son mayoría? Bueno, ¿qué se puede impulsar a partir de esta imputación, de esta convocatoria que hace el juez del MAS para el próximo 28 de junio a nivel político? ¿Surge de una cuestión administrativa
que bueno, evidentemente pasa al ámbito judicial, pero evidentemente va a tener un impacto político. Ese impacto político, Ernesto, ¿cómo vos ves allí dentro del municipio? Bueno, nosotros primero vamos a acompañar todo el proceso ahora, vamos a acompañar todo el proceso, cómo se va desenvolviendo este caso. Mira, nosotros dentro de la Junta Municipal no podemos hacer muchas intervenciones, no podemos actuar porque no tenemos la mayoría, Richard. Ellos son 6 concejales, yo creo, y uno del Partido Liberal, que es María Portillo, que es la hermana del ex diputado Carlos Portillo, y que también prácticamente son del mismo equipo, ¿verdad? Como bancada colorada siempre vamos a apoyar el trabajo de la justicia y la Contraloría para que esto llegue a su buen puerto y que se pueda desenmascarar todo esto, ¿verdad? Como te digo, estamos acompañando, estamos esperando el desenlace porque en la Junta Municipal nosotros no podemos pedir, no tenemos los votos para pedir la intervención. Entonces vamos a esperar que la Contraloría que la Contraloría dictamine y que luego eso pase al Ministerio del Interior y que eso se remita otra vez a la Cámara de Diputados y que ellos el día de mañana le puedan juzgar a la administración del intendente, porque nosotros hoy como concejales no podemos juzgar, no tenemos ni siquiera, te cuento Richard, cuando se hace el tema de la ejecución presupuestaria, a nosotros no nos pasan los documentos para que nosotros podamos hacer un análisis. Y cuando llega el tema de la votación, ellos al libro cerrado y a tambor batiente, ellos votan a la aprobación. O sea que nosotros no tenemos forma ni siquiera de dialogar sobre algunos puntos en específico. Nosotros siempre nos mantenimos en el respeto y también le pedimos siempre ser partícipes porque queremos también dar también nuestro conocimiento también en algunos temas, en algunos llamados a licitación, queremos participar también en algunas comisiones. Es muy simpático que el senador de ellos, este Rubén Velázquez, habló en la primera sesión de copamiento de poderes, pero acá en la Junta Municipal ellos tienen también copamiento en todas las comisiones. O sea que me parece muy simpático que él diga siempre en cada entrevista que hay copamiento de poderes de parte de la Cámara de Diputados, la parte de la Cámara de Senadores y en algunas cuestiones más. Y en la Municipalidad de Ciudad del Este pasa lo mismo, ellos coparon todo, no nos dan ni siquiera un espacio de poder participar en alguna comisión y poder ser útil también en lo que refiere también nuestro trabajo como concejal, Richard. Ahora, este es un caso muy delicado por lo que decíamos, por el contexto y en lo que respecta a la irregularidad en sí. El contexto me refiero a la pandemia. Pero la irregularidad en sí se le había dado una licitación a una empresa pequeña que no pertenecía al rubro, no tenía las condiciones, ni el currículum ni las condiciones financieras como para hacer frente a proveer todos esos productos al municipio. Contrató los servicios de otra empresa y estas a supuestos proveedores que no existen según la Subsecretaría de Tributación. Por eso le imputan, por eso le convoca el juez. Pero tenían como antecedente, y esto usa mucho Miguel Prieto, un informe anterior de Contraloría que decía que las cosas estaban bien. ¿Por qué las expectativas ahora en la Contraloría? ¿Crees que puede haber un cambio de actitud por parte de la Contraloría a la luz de estos hechos? Yo creo que no, Benjamín, porque yo estuve leyendo también, le estuve escuchando también al fiscal del caso, ¿verdad? Donde hablaba también que el contenido era falso y muchas actas donde ellos dicen que ellos entregan, tiene la misma caligrafía. Prácticamente eso se hizo un trabajo impecable de parte del Ministerio Público que realmente felicito por el profesionalismo que ellos realizaron y algo totalmente irreversible, ¿verdad? Nosotros vamos a acompañar, vamos a seguir con esto. Te cuento, Benjamín, que hoy la ciudadanía ya se está manifestando ya en contra de la administración del actual intendente, donde van enfrente de la municipalidad a exigir también transparencia. Nosotros lo que queremos es la transparencia. Nosotros no tenemos nada en contra de Miguel Prieto, vuelvo a repetir, nosotros lo que queremos es transparencia y confiamos plenamente hoy en la justicia, que esto se va a dar porque hace más de 3 años que la gente viene reclamando ya justicia en Ciudad del Este, Benjamín. Hace 3 años, te digo, es la primera causa que recién se está tocando de las miles que tiene, ¿verdad? O sea, confiamos que ahora se va a dar el desenlace, porque pareciera ser que antes tenía una protección, porque da todo a entender que tenía una protección y hoy se está demostrando que realmente
se va a dar inicio a todo lo que se estaba viniendo denunciando. Porque no es solamente ni Ernesto ni los concejales colorados que hacen la denuncia, son de varios sectores. Te doy un dato, Benjamín. Su propia auditora que trabajó en la municipalidad de Ciudad del Este es la que le está denunciando, que es la licenciada Magdalena Montiel, que es una de las señoras, uno de los miembros de la ciudadanía, de la Contraloría Sí. Ciudadana, que le hizo 4 denuncias ya. O sea, su propia auditora le está denunciando y eso no te llama la atención. Claro. Y ella es de Pachequería, no es ni colorada. Ujú. Vos sabés que a propósito de eso, Ernesto, llama un poco la atención, no sé si la dilación o que la propia Contraloría se tome su tiempo, pero es verdad, no solamente es esta denuncia que, bueno, uno podrá decir que es un monto inferior a 2.000 millones, pero lo grave es que se realizó en pandemia y con empresas falsas. O sea, desde todo punto de vista es una situación grave. Pero los otros casos, las otras denuncias tienen que ver con una suerte de sobrefacturación o de, digamos, de pago de obras que no se hicieron. Hay una construcción de un puente, empedrados que solamente figuran carteles. Estamos hablando de montos mucho más elevados en lo que tiene que ver con el perjuicio patrimonial. Creo que una de estas obras ronda los 32.000 millones de guaraníes, una plata muy importante para la comuna esteña. Bueno, evidentemente estas denuncias se van a tener que atender a propósito de esta primera imputación, Ernesto. Mira, yo te cuento, hace poco fuimos con los colegas concejales a la Contraloría General de la República a hacer una denuncia por punto específico. Navidad sustentable, no sé si vos acompañás un poco lo que pasa acá en Ciudad del Este, que siempre se hace el festejo de la Sí. Navidad, la municipalidad siempre hace. Se le destinó 2.000 millones de guaraníes. Usó casi el mismo sistema de Tiachela. ¿Qué es el mismo sistema? Una empresa que se llama LC Import Export, que es una empresa que se dedica al rubro de bazar, vende jabones, toallitas, todo lo que sea tema de higiene. Se le dio 1.700 millones de guaraníes y que en una audiencia pública en la Junta Municipal le trajimos a la directora de la municipalidad para que nos explique un poco eso. Y esa empresa, supuestamente es LC Import Export, fue donde se compró las maderas, los hierros, las luces, todo lo que tiene que ver. ¿Y cómo va a proveer una empresa que se dedica a otro rubro esas materias, esos materiales? O sea, que usan el mismo esquema. Lo que hizo el Tiachela usó para Navidad Sustentable. Luego denunciamos también los fondos a las comisiones vecinales, la transferencia de fondos a las comisiones vecinales. También denunciamos también el tema del Ecofes, el mismo sistema. Denunciamos también el tema de los viáticos de algunos concejales que usan para fines particulares, donde denunciamos que un concejal se fue a España a fin de año a visitar a sus parientes en España. Otros se fueron a los Estados Unidos a hacer algunas cuestiones y cosas así, ¿verdad? O sea que la administración actual de Miguel Prieto tiene demasiado aristas, tiene demasiado, pero que si vos empezás a investigar, vamos a terminar hablando toda la noche sobre todas las irregularidades. Acá hay un manejo de dinero al antojo del intendente. Nadie tiene control alguno. Y es más, los concejales actuales tienen que acatar lo que dice el intendente. Ellos le tienen que rendir pleitesía, porque gracias a Miguel Prieto hoy son concejales actuales, Richard. Ahora, el 28 está prevista esta audiencia preliminar con el juez del MAS. ¿Qué pasa si el juez decreta la prisión preventiva, el arresto domiciliario, que es lo que pide la Fiscalía? ¿Qué ocurriría en ese caso? ¿Qué actitud crees que van a tomar los miembros de la Junta Municipal? Bueno, eso es una cuestión jurídica, Benjamín, pero también estuve leyendo un poco también sobre este tema. Yo tengo entendido, por lo que leí, por lo que me asesoraron también, si el intendente se va, o sea, si el intendente tiene un arresto domiciliario el día 28, él puede solicitar permiso por 30 días. Al solicitar permiso por 30 días, entra el encargado de despacho, que es el presidente de la Junta. Entonces, él tiene 30 días para tratar de sacar ese arresto domiciliario. Y si él no logra en esos 30 días sacar su arresto domiciliario, ahí es donde se interviene la municipalidad y se va a convocar otra vez, se va a llevar a votación para que se elija el intendente interino. Y se llama a nuevas elecciones otra vez, Benjamín. O sea que el intendente tiene
30 días de plazo para tratar de solucionar. Mientras tanto, queda el encargado de despacho, que es el presidente de la Junta Municipal, que lógicamente va a ser de su equipo porque ellos tienen mayoría. Eso nos explicaba el viernes pasado un vocero del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Carlos María Lubetti, que sabe mucho de esto y mucha experiencia. Bien sabe. Si a la Junta Departamental, si se produjera, y explica a partir de ahí del arresto, eventual arresto domiciliario, este procedimiento que vos señalás. Pero es importante prever otros escenarios. Ciudad del Este tiene una tradición bastante combativa y hay muchos antecedentes que así lo atestiguan. ¿Qué van a hacer los miembros de la Junta Municipal? Porque está el marco jurídico y después está el marco político. Esperemos que se guíen todos por lo que dice la ley y manda la justicia, Ernesto. Sí, nosotros como miembros de la Junta vamos a acompañar todo el proceso que se está dando, Benjamín. Si bien te estaba comentando que nosotros no tenemos los votos, nosotros no tenemos participación alguna en todas las decisiones que toma la Junta Municipal. Sí, vamos a seguir velando para que las instituciones como el Ministerio y la Contraloría lleguen a buen puerto y se pueda dar esto de una vez por todas. Esperamos que el juez, el 28, tenga su buena predisposición. El juez del MAS creo que va, Sí, José va a del MAS. tener José del Mas. Correcto. sí, José del MAS, y que pueda hacer justicia también con Ciudad del Este, ¿verdad? Que no se deje amedrentar por lo que va a pasar acá, pues yo tengo entendido que el intendente va a llevar toda su batuta y va a movilizar gente ese día porque va a querer de alguna manera tratar de tener una influencia en la decisión del juez el día 28, Benjamín. Bueno, ayer hemos visto, antes de ayer en realidad, movilizaciones también en Ciudad del Este. Bueno, obviamente pidiendo la salida de Miguel Prieto después de esta imputación. Estamos hablando de la ciudad, de la segunda ciudad más importante del país. Evidentemente tiene un caudal financiero, una importancia económica y financiera muy importante, política sin ninguna duda. Así que referirnos a la situación que está ocurriendo en el segundo distrito del país, por supuesto, nos afecta a todos los paraguayos, Ernesto, y por eso siempre le damos el destaque que pueda venir desde allá. Sobre todo cuando el discurso siempre fue en esta parte del país, o por lo menos estos dirigentes opositores que estamos en esta parte del país somos, digamos, los que hacemos política digna. Cosa que, por ejemplo, no se vio en las tapas de algunos o los títulos de algunos medios de comunicación. No se divulga. Que incluso mereció la crítica de parte del titular del Congreso, Beto Velar, que bueno, había una suerte de indignación selectiva porque bueno, no se podía publicar cosas aparentemente en contra de Prieto. Pero esto está cambiando, evidentemente, y la situación allá en el este que nos importa a todos los paraguayos, repito, Ernesto, es de primerísimo orden, así que bueno, vamos a continuar, obviamente. Una consulta antes de despedir con Ernesto, en la misma dirección que está señalando Richard. ¿Cuál es el nivel de interés ciudadano, del ciudadano de Ciudad del Este? ¿Está participando, está pendiente de lo que pasa en su municipio ahora con esta imputación, esta audiencia preliminar, la posible prisión preventiva de Prieto? ¿Esto es motivo de discusión a nivel ciudadano? ¿La gente lo comenta o le da poca importancia, Ernesto? Mira, yo de mi punto de vista, antes que nada, nosotros siempre queremos la transparencia, ¿verdad? Dentro de la Junta Municipal siempre buscamos la transparencia y hoy vemos que la ciudadanía está pendiente de lo que va a pasar con su municipio, Benjamín, porque tuvimos también administraciones desastrosas donde la ciudadanía se manifestó y bueno, hoy también estamos con esa esperanza de poder tener una buena administración en el sentido que si esta administración falló, que la ciudadanía pueda juzgarle, porque muchas veces no te puedes salvar de la parte judicial, pero no te salvas del perdón de la ciudadanía. Y hoy Miguel Prieto no va a tener el perdón de la ciudadanía si es que logra zafar de este tema judicial. Él no va a tener el acompañamiento de la ciudadanía porque hoy la gente ya no come más vidrio. Sabemos que el intendente actual es una persona que se caracteriza mucho por ser populista, Benjamín. Él siempre utilizó las redes sociales para engañarle a las personas, pero hoy vemos Ciudad del Este totalmente abandonada. Hoy la gente va a salir en masa. Te puedo apostar que Benjamín, que hoy la gente va a salir en masa y va a pedir que se esclarezca todo esto.
Y estoy seguro que él ya no tiene más el acompañamiento 100% de lo que fue antes Miguel Prieto. Sí, en el primer periodo sí estaba el intendente con mucho apoyo ciudadano, pero en este segundo periodo él ya no cuenta más con el 100% del acompañamiento de la ciudadanía. Por eso es que la gente sale a manifestarse. Ayer muchas personas se ponen frente a la municipalidad a manifestarse y te aseguro que el día 28 muchas personas no se van a prestar a la manifestación que el intendente está convocando, ¿verdad? Solamente de seguro que van a participar los funcionarios, porque ellos son más de 2.000 funcionarios, Benjamín. Así La es. la municipalidad tiene esa ventaja. El municipio de Ciudad del Este es el segundo municipio más fuerte del Paraguay, con recursos y con funcionarios y con estructura. Entonces, te aseguro que el día 28 lo que más se van a manifestar van a ser los funcionarios municipales, no la ciudadanía, Benjamín, a no dejarse engañar por eso. Si vemos movilizaciones ese día, Benjamín. Bueno, vamos a seguir con atención, evidentemente, Ernesto, Benjamín y a la audiencia, por supuesto, lo que pase en esta semana en Ciudad del Este. Gracias, Ernesto, por tu tiempo, muy amable. Un abrazo. Muchísimas gracias a usted y cualquier cosa, las órdenes por acá siempre. Así Fuerte es. abrazo. Igualmente, igualmente. Ernesto Guerín, concejal Un tema Colorado. muy del importante. municipio. Sí, claro que es importante. Es- Estamos hablando de la segunda ciudad más La grande del segunda país. ciudad tiene antecedentes de interrupciones de mandatos, de crisis importantes, De movilizaciones intervenciones. muy grandes, intervenciones. Es un escenario político que suele ser un tanto, se suele tornar un tanto conflictivo, entonces hay que seguir con mucha atención para que las cosas se hagan en el marco de la ley, del respeto a la institucionalidad, a las disposiciones judiciales y no que salgan intérpretes de la Constitución, Correcto. de las leyes y de los mandatos judiciales que suele suceder en nuestro país, desde medios de comunicación, incluyendo medios de comunicación. Correcto, que es lo que Se siente en pasó. Corte Suprema de Justicia. Exactamente. Y por cierto, una integrante de la Corte Suprema de Justicia, hoy Carolina Llanes fue en su momento interventora. Premiada Sí, por premiada esa justamente intervención. por esa intervención, efectivamente. Premiada por este gobierno que está saliendo. Es así. Bueno, nosotros tenemos que cerrar el programa. Siempre es un gusto Lamentablemente. estar aquí en Fuego Cruzado. Igualmente, Gracias por la un placer. invitación. Nosotros nos reencontramos en Fuego Cruzado la próxima semana. La próxima semana. Buenas Hasta noches. entonces.